Es licenciada en Educación Preescolar por la Escuela Normal de Ecatepec, con mención honorífica. Tiene maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad del Valle de México, egresada con excelencia. Doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nova España. Doctorado en Gestión e Intervención Educativa por el Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado. Certificación por Cambridge como líder educativo transformador. Certificación por la Organización de Estados Iberoamericanos como tutor virtual de la Fundación para el Desarrollo Educativo de la Investigación y Superación Profesional de los Maestros. Certificación por la empresa Conocer en competencia laboral en el estándar de procesos de gestión educativa estratégica en centros escolares de educación básica. Diplomado en gestión educativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Laboró por 12 años de servicio en el subsistema estatal, ejerciendo la función de docente y director escolar. Laboró por 3 años de servicio en educación superior del subsistema federal en la UPN, unidad 153, como catedrático y revisor de tesis de licenciaturas y maestrías. Laboró durante 22 años de servicio en el nivel de educación primaria en el subsistema federal, ejerciendo diferentes funciones de la estructura educativa como docente frente a grupo, director, supervisor y jefe de sector. Miembro del equipo técnico académico de la Dirección de Educación Elemental y del equipo académico multidisciplinario de CIEM, así como del Consejo Técnico Escolar Estatal, de la entidad mexiquense y del grupo académico del Departamento de Educación Preescolar del 2015 al 2025. Fue miembro del Consejo Académico Seccional de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como coordinadora académica del Grupo de Asesores de la Región 5 de la Sección 36 del CENTE desde el 2014 al 2020. Asesor externo de Centros de Maestros del Valle de México del 2006 al 2025. Actualmente, ella es encargada del despacho del Departamento de Evaluación Institucional de la Dirección de Planeación y Evaluación de Servicios Educativos Integrados al Estado de México, CIEM. Tiene las publicaciones del capítulo 5, la supervisión incidente y sus implicaciones en la gestión directiva y práctica docente. En el mundo escolar, miradas desde una pedagogía crítica, ediciones del Solar en Venezuela 2023. 20 años después, replanteando mi labor docente, Escuela Normal de Ecatepec, México 2023. Artículo 2023-2024, primer año de implementación del marco curricular 2022, un reto en el proceso de atención, en revista educativa Voces Docentes, volumen 1, 2024. Coautora del libro Posibilidades para la Acción Transformadora y el Codiseño Fase 2 de la Secretaría de Educación Pública 2024. Coautora del libro Explorar e Imaginar con mi libro de preescolar, tercer grado, libro fungible de la Secretaría de Educación Pública 2024. Sin más preámbulo, yo les pido un fuerte aplauso para la doctora que hoy nos acompaña, y si me permiten, voy a ceder el micrófono a la maestra Leticia Gómez Alemán, subdirectora de Escuelas Normales. Bueno, pues miren, en esta ocasión quiero dar un breve mensaje y por supuesto la bienvenida a la doctora Ivonne, que hoy nos acompaña. Gracias, Ivonne, nosotros así le llamamos cariñosamente y afectivamente. Quiero decirles que a Ivonne la conozco desde que era estudiante y puedo decir con todo orgullo que es de esos casos de éxito que conocemos como estudiante normalista. ¿Por qué se los comento? Porque el maestro Raimundo y una servidora estamos convencidos de que a lo mejor alguno de ustedes, varios o muchos estudiantes normalistas que están hoy aquí, pueden ser quienes nos van a sustituir a todos los que estamos hoy de este lado. Y sí digo con orgullo porque ella es egresada de la Escuela Normal de Ecatepec, me tocó conocerla como estudiante y aunque directamente académicamente yo no fui su maestra, coincidimos ella como mi alumna en la banda juvenil de marcha, estuvo ahí un ratito, y el saber que hoy está en una función estatal, porque ella actualmente la función que tiene es en CIEM a nivel estatal, para nosotros es una gran satisfacción de saber
que los alumnos comprometidos, responsables con su vocación y formación como docente, pueden lograr esto y más. Y es de que nosotros no descartamos esa posibilidad de que algunos de ustedes que hoy están aquí puedan ser quienes estén de este lado un día dirigiendo o coordinando alguna dinámica académica institucional y estatalmente. Gracias, Ivonne, por sumarte con nosotros. Siempre es un gran gusto recibirte y hoy en este quinto congreso que formes parte de estas conferencias. Sé que lo que nos vas a compartir desde esa experiencia que tú ya tienes, por supuesto que va a fortalecer todo lo que hacemos en las escuelas normales. Así es de que yo los dejo en compañía de Ivonne. Yo me faltan todavía algunas salas de visitar, yo voy y regreso y cualquier cosa estamos aquí al pendiente. Gracias a todos por sumarse en esta participación. Ivonne, te cedo la palabra y gracias por acompañarnos. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien. A mí es un honor y un placer poder estar aquí con ustedes, acompañarles y poder compartir un poquito de la experiencia que hemos tenido. Por supuesto, no soy una experta, porque los expertos y la expertise se va haciendo en el día a día. Sin embargo, les voy a hablar un poquito de lo que en 22 años de servicio que estuve al frente en diferentes funciones, pero que estuve trabajando dentro del nivel educativo que bueno, yo más amo, que es el nivel de educación preescolar, en donde me estuve desempeñando hasta junio del año pasado, y a partir de julio pues ya estamos en actividades más administrativas. Pero antes de comenzar con el contenido de la conferencia, yo les decía que estoy muy agradecida con quienes me hicieron la invitación, porque justamente, ojalá hace 26 años que yo comencé a estudiar en la normal, en mi alma mater, la Escuela Normal de Ecatepec, que hubiesen dado la oportunidad de esta vinculación que hay entre la práctica y entre lo que se enseña en las normales. Muchas veces de verdad que era complicado, que en la normal teníamos al maestro de planeación o que trabajábamos algunas cuestiones que nos decían en cómo planear, y cuando llegábamos al aula, cuando llegábamos con nuestras docentes tutoras, las docentes nos decían, no, pues es que nada que ver con la planeación que nosotros estamos llevando, ¿no? Y entonces había muchas discrepancias entre lo que en la normal nos decían que tenía que ser, que tenía que llevar la planeación, y entre lo que las docentes que estaban en el día a día en las aulas llevaban a cabo, que planeaban. A veces lo que nos exigían en la normal era más elementos en la planeación de lo que en la práctica se hacía, y decíamos, ay, pues si es tan sencillo, ¿por qué nos complican tanto la existencia en la normal? Pero también había al revés, ¿no? En donde en la normal a lo mejor nos decían, no, pues bueno, le quitamos estos elementos, y llegábamos con alguna docente tutora, con algún director, y también nos decían, no, pues les falta muchísimo, ¿no? No tienen estos elementos. Entonces me parece que eso es importante, que no haya esas discrepancias, ¿no? Hoy en día que se habla de la nueva escuela mexicana y que un elemento fundamental es, y lo vamos a ver más adelante, la autonomía curricular del magisterio. Por ahí dice la SEP que la Secretaría de Educación Pública confía en que el maestro y la maestra de México es capaz de crear pedagogía mexicana. Y entonces ello tiene que ver con esta parte de los contextos, de la comunidad, de que lo consideres, pero que el maestro es capaz de decidir qué contenidos y de qué forma los va a abordar. No es sencillo cuando tenemos una historia en la que siempre nos han dicho qué hacer, cómo hacerlo, con qué página del libro y cómo llevar a cabo ese seguimiento de los contenidos. Es complicado. Y entonces tuvimos que comenzar a entrarle en esto de lo que es la nueva escuela mexicana. El día de hoy yo voy a platicar con ustedes con respecto a cómo lo fuimos trabajando y cuáles son los sustentos de la nueva escuela mexicana. No es lo que dice Ivonne. Yo he tratado de ponerles en las diapositivas, tal vez algunas diapositivas van a leer la letra muy chiquita, pero les voy a dejar las presentaciones por si les es funcional a algunos de ustedes, la pueden tener para que la puedan utilizar. Está en formato PDF y PowerPoint, por si les puede servir, es para ustedes. Pero en estas diapositivas, porque no sé si les ha pasado, que cuando surgió la nueva escuela mexicana, surgieron muchísimos youtubers, surgió muchísimas personas que te decían lo que la nueva escuela mexicana quiere decir, lo que quisieron decir, o sea, y cada quien lo interpretaba y a veces discrepaba un autor de otro. Entonces, obviamente aquí tiene que haber un pensamiento crítico, pues un estudio que cada uno de nosotros haga de acuerdo a nuestro contexto, pero también es importante no perder de vista la base, que son
los documentos que publica la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué nos dice que debe ser y cómo debe hacerse o cómo debe llevarse a cabo este proceso de la nueva escuela mexicana? Vamos a enfatizar un poco en la planeación, en lo que se exige a los docentes que están en las aulas hoy en día para este proceso de planeación. Vamos a ver si funciona. Ok, sí. Y bueno, híjole, creo que hay que acomodar la diapositiva porque no sale completa. Yo no tengo. Pero bueno, primero es importante, y les decía, vamos a hablar de las bases de la mexicana, y pues hay que comenzar entendiendo que este es un proyecto de 23 años, es un plan que se proyectó a 23 años, es decir, están pensando en este proyecto desde los niños de 0 años, los niños que ingresan a educación inicial. ¿Por qué? Porque hay programas sintéticos para educación inicial, desde los 0 años, desde los días de nacido, hasta, pues obviamente, que se termine la educación superior. Por eso es un plan de 23 años, en donde educación básica está programado, está planeado en un plan de estudios que está dividido en 6 fases, que seguramente eso ya ustedes lo conocen. Esas 6 fases: educación inicial es la fase 1, preescolar la 2, primaria abarca de la 3 a la 5 y secundaria es la fase 6. Después está la educación media superior, que también ya están trabajando con una reforma que se está acoplando a media superior, a la nueva escuela mexicana, y en donde también se habla de generación de proyectos que tengan que ver con los contextos. Y en educación superior, de la misma forma, se ha dado esa autonomía a los docentes para que preparen sus planes y programas de estudio con respecto a poder alinearse a los planes de estudio de educación básica, ¿no? Nos habla de, por supuesto, estos elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana: una educación de excelencia, inclusiva, pluricultural, colaborativa, equitativa, que son como las bases del humanismo, ¿no? Que dice, no debe de faltar en el día a día, en el quehacer del docente y en lo que sucede en las aulas. Y bueno, hay 4 elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana, que son condiciones que no deben de faltar en las escuelas para que se dé la nueva escuela mexicana. Entonces, les digo, es parte de los sustentos. Y entonces esas 4 condiciones tienen que ver con las 4 A's, las famosas 4 A's. ¿Y por qué son tan importantes? Nos dicen que ningún maestro, ningún director en ninguna escuela debe perder de vista estos 4 elementos. 1, la accesibilidad. Esta parte de nadie atrás, nadie fuera, acceso completo en cualquier momento del ciclo escolar. Pueden ingresar los alumnos, es acceso completo a la escuela, nadie puede quedarse fuera. Asequibilidad. La parte de la asequibilidad tiene que ver con que ya estamos dentro, bueno, qué características, qué necesidades tienen, no todos pueden aprender de la misma forma. Atención a las diferencias, que para todos sea asequible, que todos puedan acceder a ese conocimiento, independientemente de sus características económicas, de salud, de lo que tenga cada uno de nuestros estudiantes. Tenemos que hacerles llegar ese conocimiento. Tienen ellos que aprender y tienen que saber que pueden resolver problemas de la vida cotidiana con lo que ellos están aprendiendo. Adaptabilidad. La escuela, el maestro, se tienen que adaptar a esas necesidades justamente que están presentando nuestros estudiantes, nuestras familias. Y aceptabilidad. La aceptabilidad nos habla en el sentido de seguridad, de calidez y de calidad. Nos dice, la escuela tiene que ser segura. Yo llevo a mi hijo a una escuela en donde quiero sentir la seguridad de que está bien atendido y de que está aprendiendo. También en esta aceptabilidad tiene que ver con la profesionalización de los maestros que están atendiendo a los alumnos. ¿Qué tanto están preparados? ¿Qué tantos conocimientos? ¿Cómo los desarrollan? Esas habilidades que tienen para trabajarlo y la actitud que tienen, ¿no? Este principio del humanismo es fundamental en todos y cada uno de nosotros, en lo que vamos realizando. Y bueno, por supuesto, estos principios que ya no les voy a redundar mucho porque los hemos escuchado muchas veces y que tiene que ver justamente con estos fundamentos principales de la nueva escuela. Y bueno, esto por supuesto está sustentado en acuerdos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación y que no debemos perder de vista. Por ahí decimos, bueno, sí, ahí está el plan de estudios, ahí están los programas sintéticos, pero están fundamentados, están sustentados. Tenemos el acuerdo número 060823,
que es el documento que tiene el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria. Posterior a este acuerdo se emitió el acuerdo 070823, que es el que delimita el programa sintético de educación inicial, y también surge el acuerdo 080823, que es el que nos dice, el que nos emite los programas sintéticos de la fase 2 a la 6, es decir, preescolar, primaria y secundaria. En estos acuerdos están los fundamentos y todo el deber ser de lo que tiene que suceder en las aulas, de manera teórica en la parte del papel, ¿no? Claro que obviamente en esta parte de la autonomía, en la práctica, pues es en donde se van marcando las diferencias del trabajo. Y bueno, les decía, seguimos con esto de los fundamentos, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 elementos que articulan la propuesta curricular de principio a fin? Como maestros en las aulas, hay 4 elementos que se tienen que estar trabajando en el día a día cuando estamos haciendo estos procesos de planeación. Desde el momento que voy a planear el ejercicio con mis estudiantes y en el momento que voy a llevar el desarrollo de esas acciones, no puedo perder de vista estos 4 elementos que así están nombrados en el plan de estudios, como elementos que articulan la propuesta curricular. Y el número 1 es la integración curricular, que está identificado, la pueden identificar con esta famosa florecita. Esa flor es la que nos dice y nos define lo que es la integración curricular. Todos los elementos del currículo que se deben de integrar para el trabajo. Y pues obviamente tenemos al centro los niños, niñas, adolescentes y en la comunidad. Aquí no se alcanza a ver, pero toda esta línea que está aquí alrededor dice comunidad, comunidad, comunidad. Seguramente también ya lo han escuchado mucho y hasta el cansancio. Esta parte de lo que planees tiene que ver con esa comunidad, con esos estudiantes, con esas familias. Tienes que conocer el contexto en el que estás trabajando, porque tiene que partir de ahí lo que vas a desarrollar con tus alumnos, independientemente del contenido que vayas a trabajar. Entonces, justo es no perder de vista la comunidad. Tenemos 4 pétalos centrales, que son los que… ¿Sí saben cuáles son esos 4 pétalos? Ya les dije la respuesta. Los 4 campos formativos, exacto. Y los 7 pétalos siguientes, los ejes articuladores, ¿sale? Entonces, justo todos estos elementos sí o sí van a estar en su planeación, ¿no? Quienes han hecho ya algún ejercicio de planeación para trabajar con los alumnos, ahí tienen que estar. Pueden ser todos o pueden ser algunos de ellos, pero deben estar integrados. Por ello es que la metodología estrella de la nueva escuela mexicana son los proyectos, porque son los que te permiten integrar todos estos elementos, aunque no es la única metodología. Porque por ahí algunos están casados con esta parte de que la nueva escuela mexicana son proyectos y punto. Y no es así. El mismo plan de estudios y en el acuerdo 080823 te menciona que el maestro va a determinar las metodologías o vinculaciones entre otras. Es decir, yo puedo elegir una u otra metodología para el desarrollo de los contenidos con mis estudiantes. Y entonces, bueno, tenemos algunos elementos que son fundamentales en el plan de estudios, que tiene que ver con los propósitos y que también están sustentados. No son porque, pues se me ocurrieron para ponerlos en una currícula, están sustentados en la Ley General de Educación, tanto los propósitos, el perfil de egreso, los contenidos, los campos formativos y los ejes articuladores tienen vinculación con estas fracciones de la Ley General de Educación. Si ustedes las comparan, van a ver que nos están solicitando lo mismo. Obviamente nos lo hacen de una manera sintética y entendible en el plan de estudio. Bueno, algo importante sobre los contenidos, ahora lo hemos visto, para que planees no te dicen qué contenidos debes de trabajar y en qué momentos. Sin embargo, hay que entender que de acuerdo a la fase en la que estás, para la que estás planeando, es diferente la forma en que están organizados. Para educación inicial, que es la fase 1, el programa sintético los organiza, solamente hay un PDA, un solo proceso general por cada contenido y te marca algunos aprendizajes específicos y sí te los divide por edad. Te marca 2 etapas, una de 0 a 18 meses y una de 18 meses a 3 años.
Y entonces el programa te dice, el niño de 0 a 18 meses deberá ir aprendiendo una serie de, que va a ir gateando, que va a empezar a balbucear, que va a empezar, todo lo que el proceso te va dando. En fase 1 sí te dice que es por edad. Veamos aquí la diferencia en estos procesos de desarrollo. ¿Qué pasa en preescolar? En la fase 2 sabemos que están organizados los alumnos por grado escolar. Están en primero, segundo y tercero. Sin embargo, quienes hemos estado en preescolar a lo largo de la vida, sabemos que los programas de estudio nunca han estado graduados. Nunca te han dicho, este es para primer grado, este es para segundo y este es para tercero. A lo largo de la historia de los programas de estudio de preescolar, siempre nos han dicho los contenidos que va determinando la educadora de acuerdo a lo que sus niños saben y pueden hacer. No tenemos unos para primero, unos para segundo y otros para tercero. Para la nueva escuela mexicana lo dejaron marcado exactamente de la misma forma. Por ahí ha habido algunas confusiones porque algunos dicen, no, sí, porque tiene 3 procesos y dice 1, 2 y 3, pero no dice grado. Son 3 niveles de procesos de desarrollo de aprendizaje y el acuerdo 080823 en su página 6 te dice que para preescolar, porque solamente este párrafo, solamente lo van a encontrar en donde está la fase 2, porque les voy a decir una cosa, el acuerdo 080823 tiene más de 500 páginas, como 542 páginas, pero por ejemplo todo lo del programa analítico te repite exactamente la misma información en las primeras páginas para la fase 2 y luego te repite exactamente lo mismo para la fase 3, luego para la 4, para la 5. Te repite la misma información. Yo dije, si hubieran ahorrado tinta y hojas y demás, y te hubieran dicho educación básica, fase tal a tal, esto es el programa analítico y ¿no? Pero bueno, les comento porque es lo mismo. Sin embargo, este párrafo solamente viene en preescolar y vean por qué. Porque no está por grado y dice que los contenidos y procesos en los PDA son un componente del currículo que permite organizarlo. Son la base para que los colectivos puedan realizar su programa analítico, que es lo que vamos a revisar, porque el programa analítico es la base para hacer la planeación. El maestro no puede hacer su plan de trabajo en el aula si no hay un programa analítico que esté conjuntando lo que en la escuela se debe hacer. Y bueno, dice, lo anterior conlleva a pensar que el aprendizaje es un proceso continuo e inacabado, que no tiene relación con la edad o los grados escolares. Esto solo lo dice en preescolar, porque justo preescolar no está ni por edad ni por grado, como las demás fases que lo vamos a ver ahorita. Primaria, por supuesto, primaria está en las 3 fases y viene por grados. Sí o sí, aunque tú empieces por el último contenido, el del medio, el del principio, sí o sí los están marcados. En primer grado tienes tu serie de procesos de desarrollo, los PDA que tiene que aprender el niño de primero. En segundo, en tercero, en cuarto, quinto y sexto, hay un programa sintético por cada fase, se divide por grado escolar. Y para secundaria ya es por grado y por disciplina, porque obviamente ahí ya hay maestros especialistas y que tendrán que ir organizando sus planes de acuerdo a la disciplina que van a trabajar y obviamente por grado. Entonces esto es importante, saber cómo están organizados los contenidos, un maestro para que pueda comenzar o para que pueda trabajar el desarrollo de su plan. Bien, este diagrama que tienen aquí ustedes lo pueden encontrar en un documento de los fascículos de Mejor Edu. Por ahí si ustedes tienen oportunidad de revisar, hay 6 fascículos en Mejor Edu que te van llevando de la mano para todo el proceso de planeación y de trabajo en el aula con los alumnos. Y en el fascículo 6 nos habla del programa analítico, que es la base para la planeación. Por eso es que no nos podemos saltar esta parte, porque necesitamos saber dónde está el programa analítico y por qué mi planeación tiene que ir con base en ese documento. Pero fíjense, esta pirámide o invertida nos habla de los procesos de concreción curricular. Cuando ya está concretado ese currículo, ¿quién lo concreta? ¿Quién lo termina? ¿Quién lo determina? Bueno, en el primer nivel, que es este rectángulo, esto lo determina la Autoridad Educativa Federal. Son los planes y programas de estudio que por años eran los que tenían que estar
son obligatoriamente los que se tienen que trabajar en toda la República Mexicana y que está también sustentado legalmente. Y que hoy en día, aunque hablan de la autonomía profesional, aunque hablan de la autonomía curricular y de esa libertad, tampoco nos podemos saltar esta parte de la ley en donde hay planes establecidos y programas que dan el sustento a lo que viene en los siguientes niveles. Y entonces en este primer nivel se determinó un plan de estudio y programas sintéticos, pero se dice que no están acabados. Por eso te dice, solo es el primer nivel que nosotros te estamos dando, ¿no? Pero vienen otros niveles que es la oportunidad para las escuelas y los maestros de poder contextualizar. Y entonces viene el segundo nivel de concreción curricular y así está definido el programa analítico. En los exámenes, estos exámenes famosos que les van a hacer para obtener una plaza, una de las preguntas es, ¿cuál es el segundo nivel de concreción curricular? ¿O en qué nivel de concreción curricular está el programa analítico? Esa es la definición, ¿eh? En el acuerdo 0823 te dice, programa analítico es el segundo nivel de concreción curricular. Ahorita vamos a ver de qué trata y quién lo hace. Los colectivos docentes, no lo hace un solo maestro, se hace en consejo técnico, se hace en equipo, por fase, se hace con esos compañeros. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos vienen de la misma comunidad, aunque son de diferentes familias, va a haber generalidades del contexto, por lo menos local, regional, nacional. Y eso lo tenemos que revisar en colectivo para que tengamos una base que nos va a servir para nuestras planeaciones del ciclo escolar. Entonces, ya que tenemos el programa analítico, entonces ya viene sí el proceso individual, el que hace cada maestro, que es el último nivel. Entonces, ¿quién concreta la parte de la currícula? El docente. El maestro es el que le va a dar el toque final con todo lo que yo necesito para trabajar con mis estudiantes. Entonces, el maestro ya prepara su planeación didáctica. Se escucha muy sencillo, ¿no? Tampoco está tan complicado, pero es importante entender todo este proceso, porque a veces te dicen, tráeme tu planeación, y te dicen, bueno, pero si tiene, o ustedes como docentes en formación, pero pues por lo menos debe conocer el programa analítico de la escuela, para entonces yo saber cuál es la línea o cuál es lo que se está trabajando en esta escuela, y eso nos daría mucha pauta. Vamos a ver por qué más adelante. Bueno, antes de entrar a la de planeación didáctica, viene otra situación que también es importante que consideremos como docentes, que es esto que hemos hablado, seguramente lo han escuchado, el proceso de mejora continua. Y que ahora no se habla de calidad educativa, se habla de excelencia, pero la excelencia no es lo más alto. Ah, pues ya llegué a la excelencia, entonces ya no hay nada más allá. No, la excelencia, si ustedes lo buscan en el artículo 3º constitucional, ustedes lo van a ver ahí, me parece que es el inciso I, van a buscar por qué nos define que la nueva escuela mexicana tiene que ser de excelencia, y ahí va a ver, ustedes van a ver que la descripción de excelencia es que está mirado como un proceso continuo para alcanzar el máximo logro de los aprendizajes. O sea, no es el máximo, es el proceso que continuamente la escuela, la educación tiene que llevar para que nos estemos mejorando constantemente. Y entonces, este esquema, les voy a decir algo, de aquí, de la mitad para acá, que es lo de gestión, este esquema ustedes lo pueden encontrar en una guía que se llama El proceso de mejora continua, orientaciones para las escuelas de educación básica, en la página 11, pero lo van a encontrar a la mitad, porque esta ya es un arreglito que le hice, porque el proceso de mejora continua te habla de esta parte de que es una espiral en donde vamos haciendo cosas en la escuela para ir mejorando, y a las escuelas les piden al director con su colectivo de maestros que elaboren un programa de mejora continua y que para ese programa de mejora continua tengan, su base sea un diagnóstico socioeducativo, que lean la realidad de lo que sucede en su escuela para que ya teniendo ese programa hagan todos sus procesos de gestión de lo que se requiere en la escuela en diferentes ámbitos. ¿Qué cursos necesitamos los maestros? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué equipamiento?
¿Qué voy a requerir en cuestiones de gestión? ¿Ok? Entonces, a ver, pero si el proceso de mejora continua tiene que ver también con los aprendizajes y esto va a apoyar a esto, pues en el proceso también tiene que estar la parte pedagógica. Porque además, para iniciar su plan didáctico, para que planeen los maestros, les piden que tengan un diagnóstico y les dicen que lean la realidad. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre lectura de la realidad y diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo podrían explicar esa diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo leer la realidad que hacer un diagnóstico? Adelante, maestro. Gracias. Algo por ahí tiene mucho de razón. ¿Qué pasa? Que está definido que los maestros debemos leer la realidad. ¿Qué sucede? Y tenemos que tener un diagnóstico. ¿Saben cómo lo defino desde lo que yo he leído y lo que he revisado? ¿Cuál es la diferencia que yo encuentro en estos dos? Aquí yo puse un médico. Vamos a pensar en una analogía del médico. ¿Qué hace el doctor cuando tú vas a verlo y le dices, me siento mal, me duele la cabeza, tengo sarpullido, he sangrado por las noches de la nariz? ¿Qué le estás diciendo al doctor? ¿Qué? Tus síntomas. El doctor comienza a leer tu realidad. Te está leyendo nada más, tú le estás diciendo lo que tienes. Te va a decir, ¿sabe qué? Le voy a mandar a hacer estudios. Váyase a hacer un estudio de orina, un estudio de sangre, le vamos a hacer una tomografía, le voy a hacer estudios para poder leer todo lo que usted tiene. Estoy buscando la forma de encontrar información. En la escuela, cuando llega el papá, tú te das cuenta de algunas cosas cuando lo ves, cuando ves al niño, cuando anda, dices, este va a ser el que me va a traer, pero sí, para allá y para acá, o el niño que se sienta y no quiere hablar. La mamá que, ¡ay, te callas! Y hasta le jala el cabello. Tú estás leyendo la realidad de lo que está pasando, pero estás teniendo nada más un pequeño vistazo. Pero comienzas a hacer entrevistas. Le haces entrevista a la mamá, que te puede decir mentiras, te puede decir la verdad. Como también muchos pacientes al doctor le dicen mentiras. No tomo, nada más tomo una copita cada 8 días. Lo mismo la mamá nos puede decir, no, yo siempre mi hijo desayuna, come y cena verduras, pollo, carne, proteína. Y cuando ves el niño te dice, no, pues a veces desayuno, a veces no. O sea, tienen diferentes formas de que tú vas leyendo, ¿no? Haces entrevistas, encuestas y demás. La lectura de la realidad es todo ese estudio que haces para leer lo que tienes. Por eso te lo marca como primer proceso para hacer tu programa analítico. Lee todo lo que tienes, así está establecido, que tú revises toda esa realidad. Adelante. A lo que estamos observando tanto en el contexto, en la cuestión institucional y en la propia aula. Fundamenta previamente, antes de dar el diagnóstico de grupo, lo que estamos precisamente observando. Esta lectura de la realidad es objetiva porque desde mi punto docente que estoy observando, tengo un criterio propio para analizarlo. No significa que sea ficticia ni falsa, es lo que estoy observando al respecto y con base en ello voy a dar la pauta para construir mi plano didáctico. Así es. Gracias. Voy teniendo justo esa visión que puedo ir complementando con ciertos instrumentos si yo deseo para poder tener más información. No, yo no estoy diciendo a lo mejor que sea mentira o que sea verdad, pero es lo que yo voy observando para poder tener un diagnóstico de lo que sucede en la realidad. El médico va teniendo sus estudios, sus elementos, y en algún momento va a decir, bueno, de acuerdo a sus estudios, que también se pueden equivocar, ¿no? Hay doctores que dicen el diagnóstico fue equivocado, como también a nosotros nos puede pasar. Podemos tener un diagnóstico de, sabe que usted tiene diabetes porque tiene los altos índices de azúcar, o usted está embarazada porque salió en su estudio que ya está embarazada. Tienes un diagnóstico
de lo que sucede. Es parte de la lectura de la realidad, te alimenta tu diagnóstico, pero el diagnóstico es el que ya tienes que tener definido en esta parte. Ahora, teniendo tu diagnóstico, la base de lo que vas a atender, tú tienes una serie de problemas, una serie de situaciones. En algún momento, cuando comenzó la nueva escuela mexicana, déjenme decirles que en un principio nos decían, definan qué problemas hay en su comunidad para que ustedes los puedan atender. Y solamente se habían quedado en problemas. Y las educadoras estaban vueltas locas porque decían, bueno, ya veo que los problemas son de basura, de ecología, de salud, de violencia, de inseguridad, pero ¿en dónde voy a meter lo académico? ¿En dónde voy a meter lo de matemáticas? ¿En dónde voy a meter lo de la lectura, lo de la escritura? Y entonces era por eso importante que tuvieran mucha claridad las educadoras en que el diagnóstico socioeducativo tiene que ver con toda esa serie de elementos que tienen que ver con los 4 campos formativos, no nada más los problemas que se dan en la comunidad. ¿Qué pasa? Que el acuerdo, el que define el plan de estudios y los programas, sale un año después, hasta agosto de 2023. En un principio nos decían solamente problemas y los programas analíticos solamente iban a problemas. Así venía la indicación de la autoridad. No veían otra parte y entonces lo que hacían era tener una planeación para atender los problemas que estaban en el programa analítico y hacían otra planeación para atender lo que ellas consideraban importante académicamente para trabajar con los estudiantes. Tenían 2 planes porque decían, es que esto también necesitan aprender los alumnos. Sí, pero todo eso tiene que ir en el diagnóstico socioeducativo, porque tú ahí tienes que poner todos los elementos de lo que requieren tus alumnos aprender. Y cuando hagas tu planeación y tus proyectos, entonces ahí va a estar vinculado. No es sencillo, vamos a ver ahorita más adelante el ejercicio de cómo lo fuimos haciendo desde la experiencia de nosotros, de cómo lo fuimos trabajando. Porque teniendo ese diagnóstico de cómo están tus alumnos de tu comunidad, la parte del colectivo puede realizar su programa de mejora continua con respecto a sus necesidades de gestión, pero también tiene este diagnóstico para hacer la base de su programa analítico y poder tener los planteamientos que van a trabajar en el día a día en las aulas, en su planeación didáctica. Se implementa, se da seguimiento y bueno, se comunican avances, que eso es el proceso de mejora continua. ¿Cómo desarrollamos nosotros esta parte del programa analítico? Bueno, algo importantísimo, y les decía, de verdad, todo lo que está en la presentación no es que lo diga yo, está escrito en estos documentos de la Secretaría de Educación Pública, porque por supuesto puede haber muchas interpretaciones, ¿no? Pero aquí tenemos esta información, ¿no? En el anexo del acuerdo 060823, en la página 16, tenemos esta frase que dice, para la nueva escuela mexicana no existen 2 escuelas iguales y ninguna tiene un fin en sí misma, sino que todas ellas están al servicio de sus comunidades y de la sociedad en su conjunto. O sea, cada escuela es diferente. No vamos a encontrar 2 programas analíticos en todo el país iguales. Bueno, eso quisiéramos, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con las redes sociales? Y empezamos a compartir y ya bajé uno de Chihuahua, pero me sirve para acá y ya lo pongo. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero se supone que cada escuela hace su programa analítico, porque son las necesidades de… Aunque aquí haya una escuela y a 2 calles haya otra primaria, tiene que ser diferente, porque hasta las características de los maestros son diferentes. Eso es por eso que nos lo resaltan aquí. Y otra página que les quiero resaltar, la página 65 del anexo del 080823, dice, es fundamental que el programa analítico se revise constantemente, se reoriente, se adapte, se adecue, haya ajustes, no está totalmente terminado. Y esto nos va a permitir, porque este es un instrumento dinámico que va a servir de base para el docente junto con el plan y programas sintéticos. Por eso les decía, no puede existir una escuela que tenga sus planes y no haya programa analítico. O bueno, sí los existe, pero entonces nos está faltando una parte del proceso que mira lo que existe o lo que está pasando en la comunidad. Bueno, ¿qué es el programa analítico? ¿Ustedes ya han revisado esta parte del programa analítico? De los planos que componen el programa analítico. ¿Sí? Bueno, y si no, pues bueno, aquí va, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? En el anexo. Espero que les sirva esta plática, ¿no? También aquí hay otra situación, que la SEP constantemente
cuando inició la nueva escuela mexicana, no sé si ustedes supieron, pero de repente nos lanzaba definiciones y luego nos decía, ¿qué creen que eso ya no es? ¿Qué creen que el programa? Primero nos dijo, el programa analítico va a ser el que se los vamos a dar nosotros, y luego dice, no, el programa analítico lo van a hacer ustedes. Al primer programa sintético que sacó la SEP le llamó programa analítico, y era lo que la SEP nos daba, y luego nos lo cambiaron y nos dijeron, no, no es cierto, el analítico es el que van a hacer ustedes. Otro concepto que estuvo muy peleado y que estuvo muy discutido fue el del codiseño, porque en un principio nos marcaban el codiseño en el tercer plano y nos decían que primero se leía la realidad, se analizaba ese diagnóstico, se reconocían distintas voces. Ya que tenías un diagnóstico, entonces contextualizabas tus contenidos y veías que ibas a trabajar a lo largo del ciclo escolar, hacías tu secuencia de contenidos para el año. Y te decía que en el tercer plano era el codiseño. Te decía, si ya necesitas tú en tu escuela diseñar un nuevo contenido, entonces vas a codiseñar. Y entonces nos marcaban el tercer plano como codiseño. Pero 6 meses después, la SEP cada vez que la SEP sacaba algo, decía, ¿ahora con qué me vas a sorprenderse? Porque entonces, sin decirte agua va, en la guía de consejo técnico te decía, ¿qué crees? Que ya codiseño no está aquí nada más. Codiseño es el conjunto de todo esto, porque en todo momento estás codiseñando con tus compañeros del colectivo, ¿sale? Diseñas en conjunto. Por eso es que dicen, y ahora en la página 62 del anexo, que ya es lo que está publicado, te dice, cabe destacar que estos 3 planos forman parte del codiseño. Pero le quitaron la definición de que codiseño era solo crear nuevos contenidos. Pero sí está esa parte, ahorita la vamos a ver, ¿sale? Ahora metieron esa parte de crear nuevos contenidos en la contextualización. Ahorita la vamos a ver, ¿sale? Pero esos son los 3 planos antes de poder planear. Primer plano, ya lo veíamos, hay que hacer una lectura de la realidad, hay que describir la situación educativa, qué características del contexto, cuáles son las características de nuestros alumnos, cómo están en niveles de asistencia, los recursos con los que contamos, si tienen, cuál es su lengua materna, expectativas que tienen los alumnos, qué quieren aprender, qué piensan que van a aprender en este nivel educativo, los papás, cuáles son sus expectativas de que esté en esta escuela, por qué sus hijos aquí en esta escuela, qué quieren que aprendan. Pues obviamente también nos pide que hablemos de características del contexto, qué conocimientos y saberes tiene la comunidad que nos pueden servir y que nos pueden ser base o que pueden sumarle a lo que yo voy a trabajar con mis estudiantes. Economía, cultura, sociedad, política, ambiente, todo esto, pero fíjense, en diferentes ámbitos. Por ahí hay un esquema en una de las sesiones de consejo técnico que te hablaba justamente, hay un mapa y te habla que el maestro no debe de perder de vista esto, porque también es muy fácil que alguien diga, no, a mí me dijeron que de mi comunidad y yo me encierro en mi metro cuadrado de lo que pasa aquí en Santo Tomás de los Plátanos en esta comunidad y yo ya no veo para allá. Y no es así, porque te dice que también tenemos que ser una ventana al mundo, tenemos que ver qué pasa en el mundo actualmente, qué está pasando con las guerras, qué tiene que ver la guerra con la ecología, qué tiene que ver la guerra con la economía, qué tiene que ver la guerra con las relaciones humanas, con la parte de ser políticos, con esa parte de la diplomacia, qué tiene que ver esta parte, qué está pasando en nuestra sociedad, porque todo lo podemos usar de pretexto, pero no es como el pretexto, sino usar de elemento para poderlo trabajar con mis alumnos. ¿Ustedes creen que los alumnos no están viendo las noticias? ¿No han visto cómo migran todos los niños de Ucrania, los de Irán ahora, lo que está pasando? Apenas la escuela que fue bombardeada de las alumnas. ¿Qué pensamos de ello? ¿Y qué pensamos en cuestiones de valores, en cuestiones de sociedad, en cuestiones de economía? Porque por supuesto también tiene que ver. Hay muchos elementos del mundo que se pueden aprovechar para el trabajo en las aulas. Lo mismo, por supuesto, de México, de nuestro México lindo y querido, que nos da muchísimo para trabajar para todo el año. ¿Tenemos fiestas todo el año? Sí. ¿Tenemos celebraciones? Sí. ¿Tenemos cuestiones de la política que se pueden comentar? De la economía. Hay muchas cuestiones
que se pueden trabajar. Entonces, no perdamos de vista, sí, nuestra aula, escuela, comunidad, pero tampoco qué pasa en nuestra región, país y mundo. Y esto nos lo solicita el programa analítico, ¿eh? En el primer plano te dice que determines esto, pero fíjense, que culmines el primer plano diciendo qué es lo que pretendes enseñar y aprender. Con eso tiene que cerrar el primer plano. Lo que redactes, como lo redactes, tu diagnóstico, tiene que ser como un embudo que al final me diga qué pretendo enseñar y qué pretendo que aprendan mis estudiantes. Y aquí nos dice, fíjense, es donde abre el panorama. Este abanico lo abrió con el acuerdo, porque antes solo te decían problemas. Y aquí te dice, no, espérate. Puedes ver situaciones, además de problemas, acontecimientos, temas de interés, las expectativas, los saberes, las voces de la comunidad. Ah, entonces sí puedo desde aquí meter situaciones de matemáticas, situaciones de ciencia, porque como maestro y como profesional de la educación, yo sé que mis estudiantes necesitan y requieren aprender elementos de ciencia, de biología, de química, de historia, de las tradiciones, del inglés, del arte, de la música, del baile. Ah, entonces ya abrimos el panorama para quienes a lo mejor estábamos de mente cerrada y chiquita, donde decía, es que solo voy a ver los problemas. No, no todo es un problema. Tienes también, puedes ver, es más, si la expectativa del padre de familia en preescolar, perdón que les hable del nivel en el que pues llevo ahí mi vida, ¿no? O llevé la gran parte de mi vida laboral, pero el papá siempre llega y te dice, ¿qué expectativa tiene usted de sus hijos? ¿Qué quiere que aprenda su hijo? A leer y a escribir. Eso es lo que te dice el papá cuando llega al preescolar. Entonces tú tienes que abrirle el panorama al papá que hay otras cosas que se tienen que aprender, ¿no? Pero bueno, si la expectativa es leer y escribir, pues también lo puedo tratar, porque no está prohibida la lectura y la escritura en preescolar, solamente que hay metodologías adecuadas y diferentes formas de hacer las cosas. Entonces eso es lo que hay que cuidar, de qué manera lo voy a trabajar. Si es una expectativa, por supuesto que vamos a dar ambiente alfabetizador, por supuesto que podemos trabajar algunos elementos de ello, pero habrá que ver de qué manera, pero lo puedo tener como parte de mi lectura de la realidad, porque es algo que ellos quieren, pero habrá que ir revisando hasta dónde y qué nos corresponde. Recordemos siempre que el profesional de la educación somos nosotros, ¿no? A veces el papá te quiere venir a decir cómo hacer las cosas y qué tienes que enseñarle. Acá es donde tienen que ustedes que trabajar esa parte. Bueno, ese es el primer plano. Segundo plano, contextualización. En la página, bueno, yo estoy hablando de las primeras páginas, les digo que en el acuerdo se repite en las diferentes fases, pero en la 63, 64 pueden encontrar esta parte de los contenidos. Ya que tienes tú tus problemas, situaciones o temas que vas a trabajar, que lo ideal es que sea equilibrado. Recordemos este eje que articula, que es integración curricular. Si tienes que articular los 4 campos formativos y los 7 ejes articuladores, pues tengo que hablar de todo. Yo tengo que prever que en mi programa analítico haya situaciones, problemas, temas de matemática, de ciencia, de arte, de lenguajes, de ¿por qué? Porque es lo que voy a enseñar a lo largo del ciclo escolar, en algún momento, ¿no? Entonces, hay 3 tipos de contenidos y te dice el segundo plano que ya que definiste esos problemas, entonces realices el proceso para interpretar y resignificar los contenidos. Y te da 3 opciones, te dice el programa analítico. Como escuela tú puedes elegir trabajar con los contenidos sin ajustes. Aquí mi colectivo de mis 4 maestras y el director dicen, no vamos a contextualizar nada, no vamos a crear nuevos. Tal cual, como dice el programa sintético, esos contenidos así los voy a trabajar. No les vamos a hacer ningún ajuste. No porque no queramos, no porque seamos flojos, no, porque así se ajusta al trabajo que yo voy a realizar en mi escuela y es válida la decisión. El colectivo decide. Ellos pueden decir sin ajustes, ¿ok? Los trabajas tal cual. Para algo te está dando la SEP estos contenidos, que son los mínimos indispensables. Pero puede ser que un colectivo diga, no, nosotros sí necesitamos contextualizar, porque no están hablando de este aspecto, o porque yo quiero trabajar, por ejemplo, una escuela particular que tiene la capacidad, o bueno, hasta una escuela, hay escuelas a lo mejor oficiales también, estoy hablándoles de un ejemplo. Puedo tener a lo mejor en mi escuela alberca, tengo un maestro especialista en natación,
tengo un maestro que puede dar estas clases, tengo los materiales, los recursos, la preparación al maestro capacitado. Y quiero dar clases de natación en mi escuela. La escuela puede generar o contextualizar un contenido que tenga que ver con los procesos de natación y tendrá que diseñar los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿Cuáles van a ser los PDA? Si estoy hablando de preescolar, los 3 niveles, o si estoy hablando de primaria, ¿qué va a aprender de natación en primer grado, que en segundo, que en tercero, que en cuarto? Porque tiene que hacer diseño curricular. Esto no es sencillo, es dificilísimo. Quienes son especialistas en diseño curricular es complicado ponerse de acuerdo, complicado entender los niveles de desarrollo, pero le están dando esta responsabilidad, porque es una responsabilidad cuando hablamos de autonomía profesional. No es nada más, pues yo soy libre de hacer lo que quiera. No, tienes la libertad de generar contenidos, pero con responsabilidad, ¿no? Ahorita vamos a ver otro ejemplo de contextualización, de un contenido contextualizado, pero tiene que ver con ello. Si tú tienes la capacidad de material, de recursos humanos, de lo que puedes hacer, puedes generar un contenido que lo metes dentro de la currícula de tu escuela. Funciona para esa escuela, para esa comunidad, para esos niños, porque puedes con ello. Y otro tipo de contenidos son los nuevos, que es donde generas uno nuevo. Perdón, este ejemplo de la natación iría acá en el nuevo, porque es un contenido que estás generando nuevo, completo, que haces los PDA. El que contextualizas es el que le cambias, tienes el contenido del sintético y le cambias algunas cuestiones. El que sí sería nuevo es el que les digo, porque no existe obviamente en ninguno de los programas sintéticos, no hay ningún contenido de natación. Sí, perdón, revirando, el nuevo es el que les di el ejemplo, porque son cosas que no están en el programa y que sí lo generas como nuevo, pero que tú tienes todas las posibilidades de realizarlo. El contextualizado es el que le cambias algunos elementos a los que ya están. Aquí tenemos unos ejemplos para que lo vean. Por ejemplo, aquí hay uno de contextualizado. El contenido textual en el programa sintético dice así: labores y servicios que contribuyen al bien común de las distintas familias y comunidades. Este contenido está en Ética, Naturaleza y Sociedades de preescolar. Este contenido, nosotros en la comunidad de Nextlalpan, donde se vende la mezclilla y de eso viven los papás, a lo mejor ahí platicamos los maestros y decimos, bueno, vamos a contextualizar el contenido, no solamente que sean labores y servicios de las familias y comunidades, hay que hacerlo específico, no vamos a ver todas las labores, sino de lo que viven aquí en la comunidad. Y entonces lo contextualizamos así: en esta escuela, estos maestros, la fabricación, distribución y venta de la mezclilla como contribución al bien común de las distintas familias de la comunidad de Nextlalpan. Y entonces yo puedo manejar un contenido contextualizado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con labores y servicios, pero ya lo voy a hacer específicamente de la mezclilla, porque eso es lo que requieren en mi comunidad. Es un ejemplo, como se pueden contextualizar todos los contenidos que vienen en todos los programas sintéticos. Y esta escuela decidió dejar los mismos PDA. ¿Por qué? Porque me van llevando a los mismos procesos, pero obviamente ya van a ser enfatizando en la mezclilla. Pero los procesos de desarrollo voy a trabajar. Lo que contextualicé fue el contenido, ¿sí? Ahora, un ejemplo de contenido nuevo, les decía, puede ser el de la alberca, porque no hay nada de natación, pero como tengo todo para hacerlo, entonces yo diseño mi contenido y mis procesos de desarrollo, ¿ok? Pero bueno, este es otro ejemplo. Pensando en una escuela de la comunidad de Oaxaca o del estado de Oaxaca, donde se vive la fiesta de la Guelaguetza. Qué bien pudiera decir el colectivo, pues yo voy a trabajar algún contenido que hable de cultura y pues de ahí trabajo esos PDA. Pero si la escuela dice, no, vamos a generar el contenido que sea específico de la Guelaguetza, también lo pueden hacer, están en esa libertad, nadie le puede decir que no. Y entonces la escuela diseña este contenido, la fiesta de la Guelaguetza como base para la expresión de sentimientos, emociones y experiencias que favorecen la identidad estatal y nacional. Este es nuevo, no lo van a ver en ningún programa sintético. Ellos lo generaron como un contenido nuevo. Obviamente, si yo genero un nuevo contenido que no existe, te tengo que decir qué va a aprender en cada, si estoy en preescolar, en cada fase de las 3 fases de los PDA, si estoy en primaria, por grado, si estoy en secundaria, por disciplina y por grado,
¿qué va a aprender mi alumno? En este caso, que es preescolar, está en los 3 niveles, 1, 2 y 3, y voy definiendo qué van a aprender los niños en el primer nivel, en el segundo y en el tercero, ¿sale? Es un ejemplo. Les digo, por ahí yo anoté por ahí una, no sé si la dejé acá, bueno, ahorita vemos. Por ahí yo les puse una nota que estos ejemplos son enunciativos, más no limitativos, y no son para que se copien o para que, digo, si les sirven a alguien, pues sí, pero la idea es que entendamos el sentido de contextualizar un contenido o de generar uno nuevo. Muchas escuelas, les hablo de la experiencia. Como jefe de sector tenía a mi cargo 70 escuelas en Tecámac, Tonanitla y Nextlalpan. Y cuando inició esto de la nueva escuela mexicana y les decíamos, miren, ustedes pueden crear contenidos, pueden generar, la mayoría, no sé si por miedo, por temor, por no conocer, no sé, no quisieron. Dijeron, no, si se puede solo me quedo con los del sintético, me quedo con eso, no contextualizo. Sí, obviamente trabajaban lo de la comunidad y su diagnóstico y que lo iban a enfocar en lo que requerían sus niños, pero decían, no me meto en rollos curriculares, no diseño nuevos contenidos y no contextualizo. Era válido, porque es válido, pero esta parte a lo mejor sí nos da miedo, ¿no? A lo mejor aventarnos a generar un nuevo contenido o a contextualizar. Miedo a muchas cosas, porque también, digo, a mi cargo tenía esas 70 escuelas, pero estaban divididas en 6 zonas escolares y mi supervisora sabía de todo. Tenía la autoritaria que les decía, aquí las cosas se hacen como yo les digo y donde yo les digo y el programa va a tener esto y esto y esto y no va a tener más. O la otra que decía, como ustedes quieran, no, ustedes léanle. No, ay no, ni una ni otra. Bueno, son características de autoridades, pero a veces es la realidad que vivimos. A veces yo puedo proponer mucho y mi autoridad me dice, no, eso no se ha permitido, eso no se puede. Y siempre te dicen, dice la de ahí arriba, dice la supervisora, dice la jefa de sector, dice, y es complicado. Pero bueno, esa también es otra historia, esas son algunas situaciones que a veces pasan, ¿no? Pero bueno, esa es la parte de cómo el programa nos dice que pueden trabajarse los contenidos. ¿Avanza? ¿Conectó? ¿Le pueden avanzar, por favor? Ya no me quiere, no sé si es mi pila, pero si no le dan clic, por favor, ¿me ayudas? Una adelante, por favor. Entonces viene el tercer plano. Ya vi mis contenidos y demás. El tercer plano, fíjense, aquí habla de la temporalidad y la secuenciación. En la página 62, cuando hablan del tercer plano, te dice que el colectivo va a organizar la secuenciación y la temporalidad. Tenemos todos los contenidos. Les decía yo, antes en primaria, te decía, esto es para el primer bloque, esto es para el segundo, esto es para el tercer bloque. Ahora el acuerdo te dice, el colectivo decida cuál va a ser el orden de los contenidos de acuerdo a sus necesidades. Tampoco puedes empezar a dividir cuando ni siquiera los niños se saben los números. O sea, tiene una secuencia lógica que el maestro y el colectivo tendrá que ir definiendo. Entonces, aquí en esta parte tienes que revisar cuál va a ser la secuencia y en qué tiempos los vas a trabajar, organizar tus contenidos, porque eso de la autonomía y de la libertad puedo decir, bueno, ahí están los contenidos, tú trabájalos como tú quieras. ¿Qué nos pasó en preescolar? En preescolar tenemos 34 contenidos y el primer año, cuando hacíamos una estadística al final del año y le preguntábamos a las educadoras, ¿cuántos contenidos trabajaste? De los 34, 10, 12, 18. Pero a ver, ustedes dijeron que solamente iban a trabajar los del sintético. Sí, pero trabajamos los más importantes y los que necesitaban, pero hubo otros que ni los voltearon a ver. Y entonces esta parte es decir, no te dice que obligatoriamente tienes que trabajar todos, pero si se supone que el diseño curricular te organiza los contenidos con lo mínimo indispensable que debe de aprender el alumno en ese nivel educativo o en esa fase, ¿por qué te quedas tan corta? Y entonces comenzamos a trabajar una estrategia para poder abordar la mayoría de los contenidos. Ahorita les vamos a mostrar un ejemplo de cómo hicimos esta parte en el tercer plano de hacer la secuencia y temporalidad. En la página 62 dice, la temporalidad del programa analítico, la cual es anual, y el abordaje de los contenidos se define en función
de la dosificación que los docentes, agentes educativos consideren pertinente. O sea, también le dejan esa tarea al colectivo. Dime cuándo y cómo los vas a trabajar. Dice que el colectivo debe enunciar de manera general algunas vinculaciones o metodologías. Este es otro punto del tercer plano. ¿Con qué metodologías lo vas a trabajar? Es lo que yo les decía. Fíjense esta parte que está con rojo. Bueno, a lo mejor no alcanzan a verlo rojo. Dice, proyectos. Muchas veces nos dijeron, son proyectos lo que va a trabajar la nueva escuela mexicana. Y punto. Es más, en primaria te dieron libros de proyectos y te dijeron con esos. Les hablo de algunas autoridades que los dejaban ahí, como que nos cuadrábamos, es eso nada más. Esos proyectos los tienes que trabajar. En preescolar nos pasó algo muy difícil, como siempre, porque primero sacan todo lo de primaria y al final dejan a preescolar y te dicen, ay, adapta lo de primaria. Y no teníamos materiales, no teníamos libros de texto para los alumnos. Salieron hasta un año después los libros de texto de preescolar, después de los de primaria. Y nos dijeron, fíjense, qué dificultad para nosotras. Adapten los 4 tipos de proyecto que están para primaria, para preescolar. Y entonces las educadoras vueltas locas, ¿cómo hacer un STEAM con los niños con todos los pasos? Porque había autoridades que les decían, así tienes que seguir el paso a paso. Y se complicó demasiado. Cuando sale en agosto el acuerdo y te dice, a ver, no, enuncia de manera general algunas, porque tú puedes usar más a lo largo del año si te encuentras una nueva metodología que te funcione. Metodologías, vinculaciones y metodologías, y te pone entre paréntesis proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, secuencia didáctica, enseñanza globalizada, y te pone entre otras. En preescolar hoy en día tenemos las modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, pero tampoco están limitadas a preescolar. Salió como un material de apoyo para preescolar, pero este libro, y en el Consejo Técnico el año pasado, ¿se acuerdan que dieron 10 temas libres para que las escuelas, los colectivos revisaran cada 2 sesiones, revisaran algún tema? Este libro venía como propuesta para primaria y secundaria también, porque este libro te explica todas las modalidades, el cómo las puedes trabajar, y por supuesto que se pueden trabajar un centro de interés, un taller en secundaria o en primaria, no es limitativo de preescolar. Este libro lo pueden encontrar en la página de Conaliteg, lo buscan en preescolar y así se llama, modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño. Y bueno, también te dice que en el tercer plano definas, fíjate, define de qué manera estarán presentes los ejes articuladores en el programa analítico. O sea, también tienes que decir en tu programa analítico que vas a trabajar esos 7 pétalos de la florecita que son los ejes articuladores, porque no pueden faltar, decíamos, son elementos que articulan la propuesta curricular. Bueno, aquí viene un ejemplo, no me voy a detener mucho con esto, pero es lo que yo les mencionaba. En el primer plano, esto, fíjense, esta lista viene en la página 62 y 63 del acuerdo 0808. Te dice qué es lo que tiene que tener tu lectura de la realidad. Te dice que debe de ser una redacción derivada de la lectura de la realidad que considera, y viene aquí, características personales de tus alumnos. Pues son niños de 3 a 5 años de edad que cursan de primero a tercero de preescolar. Recuerden que el programa es por escuela. Tenemos estos alumnos tienen muchas expectativas, son muy alegres, juegan mucho, lo que tú quieras decir personal, sociocultural, pues asisten al teatro o no tienen ningún acercamiento con actividades recreativas, deportivas, artísticas. Características académicas, pues mis niños vienen a primer grado de preescolar, no han cursado ningún elemento académico, o si son de tercero de primaria, ya estudiaron el preescolar o vienen sin preescolar. O sea, ¿qué características académicas tienen esos alumnos? Expectativas de tus alumnos, fortalezas de los docentes. Esto es importantísimo, porque si tengo una maestra experta en danza, que estudió en Bellas Artes o que sabe tocar el violín, vamos a aprovechar todo lo que tenemos en nuestra escuela. ¿Cuántas veces no tenemos maestros que a lo mejor en su niñez o que en la adolescencia estudiaron algún instrumento musical o tienen una habilidad que a lo mejor es nata también, es de nacimiento y que pintan muy bonito y demás, pero a lo mejor no lo explotamos? Esta es la parte donde el colectivo, oye, ¿para qué eres bueno tú? ¿Y tú para qué eres bueno?
¿Cuál es tu fortaleza? No, yo me puedo chutar un taller de inglés durante todo el año con actividades dinámicas. Uy, yo soy buenísima para las rondas infantiles. O yo muy buena en matemáticas. Y entonces generas un ciclo de talleres, pero eso surge del colectivo, de lo que hablas con esas fortalezas. Por eso es que en tu programa analítico es importante que también leas qué tan fuertes son tus docentes y en qué. Y bueno, lo que ya les mencionaba hace rato, contexto social, económico de la comunidad, fíjense, condiciones que afectan negativamente a la escuela, algunas condiciones que estén ahí de la escuela, de la comunidad. Fíjense esto, lo que yo les decía de región, región, país y mundo, no es porque a mí se me ocurriera, está establecido. Dice que tienes que, en tu lectura de la realidad, hablar del impacto de elementos del mundo, impacto de elementos del país, impacto de elementos de la entidad federativa, impacto de elementos de la localidad. Me dicen cómo vamos con el impacto de estos elementos, porque lo que yo les explicaba es importante. ¿Qué puedo sacar yo del municipio? Hasta a lo mejor en esta semana, aquí, la feria del pueblo o la feria del municipio, o en el municipio se generó un taller, algo que de ahí pueda tener yo pretexto para poder trabajar con mis alumnos. Bueno, ya que tengo toda mi redacción, todo lo que yo miré y tengo ya mi diagnóstico, te dice el acuerdo, derivado de esos hallazgos, de todos esos hallazgos que hiciste en tu lectura de la realidad, entonces te registra lo que se pretende enseñar y aprender. Lo que ya dijimos, situaciones, problemas. O sea, tú ya vas a definir como escuela para el qué vas a enseñar y aprender. Pero solo es algo muy general. Ojo, no es que yo nada más, pues ya nada más tengo 6 temas para todo el año. No, son generales, son globales, porque de cada uno de estos van a salir muchos proyectos, muchos talleres, muchas situaciones que yo puedo trabajar a lo largo del año. A veces voy a poder atender esta y esta, a veces voy a atender el ambiente alfabetizador y la contaminación y el calentamiento global, a veces la convivencia armónica y la salud integral preventiva. Aquí el ejercicio es lo que yo les decía, no perder de vista el equilibrio entre los campos formativos, porque entonces tenemos que hablar de un desarrollo integral, de que lo que yo voy enseñando a mis alumnos tiene que atender esos campos formativos. Y entonces si yo dejo fuera de aquí lo de la ciencia o la matemática, entonces algún maestro pensaría que ya no planeo nada porque en mi programa analítico no hay nada de ciencia y matemática. Esto nada más es como un ejercicio de que podamos no perdernos en que solamente en primaria o en primero de primaria se va a enseñar a leer y escribir, que solo me voy a meter a eso. No, porque también tengo que ver arte, tengo que ver otras áreas que son también importantes, y eso le va a ayudar a los maestros a tener el equilibrio, perder de vista que en el año yo tengo que atender esos problemas. ¿Sí? Por favor. Y bueno, aquí viene entonces esta nota que les decía, son ejemplos que yo les doy, que yo he generado con la experiencia. A lo mejor nos pueden dar alguna idea, pero no quiere decir que al rato ya todos tengamos estos en nuestro programa analítico como base, ¿no? Y que son los programas que se tienen que atender. No, es una idea, porque sí, lo que sí te dice el programa es, define qué pretendes a través de situaciones, problemas o proyectos. Y es una forma de hacer las cosas. Seguramente en el Estado de México habrá muchas otras formas en que las escuelas definen en su programa analítico lo que pretenden enseñar y aprender. O habrá quien ni siquiera le ha pasado por aquí y ni siquiera tienen en su programa analítico, han pensado otra y no tienen una definición de qué pretendo yo para este ciclo escolar, porque recuerden que el programa analítico es anual. ¿Qué pretendo yo en este año? Eso es la parte que lo que el sustento teórico nos da, ¿vale? En esta parte. Este es un ejemplo, lo voy a pasar nada más, es donde se junta el segundo y tercer plano. Fíjense aquí, lo único que tengo que poner en contenidos es si voy a trabajar sin ajustes o si voy a contextualizar alguno o si genero nuevos. Si genero nuevos, pues aquí tendrían que estar los nuevos, o si contextualizo los pongo aquí. Pero este colectivo dijo, este jardín de niños X, no, nosotros solamente con los del sintético. Entonces él en su programa analítico nada más pone, durante el presente ciclo escolar el jardín de niños X trabajará los 34 contenidos sin ajustes del programa sintético de la fase 2. ¿Ya cumplió? En su programa analítico cumplió porque ya definió cuáles contenidos. Él dijo que esos 34. Ya puso que va a trabajar puso los 7 ejes articuladores,
pone qué metodologías o vinculaciones, pone aquí algunas. Pues vamos a trabajar este año con modalidades para la acción transformadora, que son taller crítico, rincones de aprendizaje, centros de interés, unidad didáctica, todas estas, ¿no? Es como mi menú. Fíjense, aquí tengo un logotipo, casi no se ve, pero es como el menú del restaurante. Esa es otra analogía que les voy a platicar ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa analítico tiene que ser el gran menú. Hagan de cuenta que mi escuela es el restaurante, ¿no? Aquí esto es todo lo que tengo que ofrecer. Tengo yo mis 6 problemas, situaciones o temas que son parte del menú junto con todo esto. Pero el maestro, un comensal, no se come todo de lo que está en el menú cuando vas al restaurante, ¿verdad? Pides lo que vas a comer hoy. De todas las sopas, pides una sopa. De todos los guisados, pides un guisado. Y entonces el maestro tiene su gran menú y ahora sí va a ver qué va a preparar para hoy, para esta semana, para estos 15 días. El gran menú es este, pero yo voy a ver para estos 15, si voy a hacer mi planeación para 15 días, para estos 15 días, como viene el 15 de septiembre y se festeja lo de México, voy a aprovechar y entonces como yo en uno de mis problemas de la escuela tenemos lo de atención a celebraciones y conmemoraciones propias, voy a atender el problema o situación 3 de mi escuela. Voy a meter, ¿qué ejes articuladores entran ahí? Pues voy a meter artes y experiencias, voy a meter apropiación de la cultura a través de la lectura y escritura, porque voy a leer algo sobre la independencia de México, sobre los héroes de la independencia. También voy a meter vida saludable, porque ya nos dijo la directora que vamos a hacer una mañanita mexicana. Pues hay que decirle, bueno, a ver cuáles son nutritivos y cuáles no. Bueno, sí te puedes comer un elotito con mayonesa, pero ¿cuánta le vas a poner? Y el queso, puedo meterlo de vida saludable. Pero también puedo meter pensamiento crítico. Oye, ¿qué piensas de que se haya dado la independencia? ¿Tú crees que estaríamos mejor cuando los españoles nos estuvieran dominando? ¿Por qué crees que se hayan levantado en la lucha? Bueno, todo lo que tú puedes trabajar, pero tú ya eliges. Pues esta vez no voy a trabajar con inclusión. Puede ser. Porque puede ser que hay educadoras que por supuesto y en un proyecto metes todo, pudiera ser, pero tampoco es obligado. Esto tiene que ver con la creatividad del maestro. Aquí viene la parte de la autonomía profesional, porque entonces yo elijo qué de todo esto que ya definí con mi escuela, porque esto fue con mi colectivo. Recuerden que esto lo planeé con mi colectivo, pero ya mi plan lo hago yo solito, ¿no? Con lo que yo voy agarrando. Pero si esto queda bien para el inicio del año, ya tenemos el menú, todos los maestros. Ya cada quien va a planear lo que va a cocinar cada 15 días en su salón. Esa parte es importante. Ahora, me falta del programa analítico la temporalidad o secuenciación. ¿Cómo lo hizo esta escuela? Ejemplo, Esta escuela sabe que tiene 34 contenidos en el programa sintético y ya dijo que va a trabajar solo con esos. ¿Qué hace? Miren, aquí está mi total, 34 contenidos. Yo sé que tengo 3 periodos de evaluación en el ciclo escolar porque están definidos por ley y que el primer periodo yo voy a tener que estar evaluando en noviembre, el segundo periodo termina como por marzo porque ya me van a pedir que suba la evaluación de marzo, en julio pues obviamente tengo que tener la evaluación final y esto es, fíjense, esto es organizar la temporalidad o secuenciación. Dice, fíjense, ¿cómo empieza en el programa analítico? Tienes que definir en qué momentos haces tu diagnóstico, porque también esa es otra, ya casi quieren que te saques el diagnóstico en 3 horas y le dices a veces al director, oiga director, deme chance, ¿a qué hora voy a hacer las entrevistas? Quiere que me quede después del trabajo, yo también tengo a mis hijos, muchas cuestiones. Tenemos que tener tiempo diagnóstico y si lo planeamos, lo tenemos listo. Entonces, esta escuela dijo, a ver, del 1 al 2 de septiembre, estamos hablando del calendario escolar 25-26. Este ejemplo dice, del 1 al 12 de septiembre voy a atender el diagnóstico y la evaluación. Y aquí está el sustento, página 62 del acuerdo, que dice que en las primeras semanas del ciclo escolar, dice, indagar y analizar las características personales, socioculturales y académicas de niños, niñas y adolescentes que asisten a la escuela, a través de los datos que se recaban al inicio del ciclo escolar a manera de diagnóstico y evaluación inicial, así como expectativas acerca de la escuela, bla, bla, bla. Lo que yo voy a registrar. Dice que en las primeras semanas al inicio del ciclo escolar,
Si yo desde principio en el programa analítico como directora y con mis maestros les digo, vamos a darnos el tiempo de diagnosticar, de conocer a nuestros niños. Conoces lo de principio, pero no puedes entrar de lleno con contenidos porque tú no sabes lo que saben hacer. Tienes que hacer algo, dependiendo del nivel, de la fase, pero tienes que hacer algún examen o revisar o ver qué tanto colaboran tus niños. El niño en preescolar, el niño que viene y te muerde y te llora, no, difícilmente 3 días no vas a poder entablar ni comunicación con él. A veces pues sí, te los ganas rápido, ¿no? Pero es complicado. Pero bueno, ¿cómo secuenciaron? Dividieron en 3 periodos y equilibraron. A ver, tengo 4 campos, están con el color que está definido en el programa sintético. Y si yo de lenguajes tengo 9 y son 3 periodos, pues divido 3, 3, 3. De saberes y pensamientos son 9, 3, 3, 3. Ética son 8, 3, 3, 2. Del humano 3, 3, 2 y me da mis 34. En el primer periodo tenemos que trabajar 12, en el segundo 12, en el tercero 10. ¿Por qué el colectivo no te pone cuáles? ¿Por qué no te dice cuáles 3 de lenguajes? Lo puede hacer. El colectivo puede decir, a ver, de estos 34, ¿cuáles son los primeros que vamos a abordar? Pero como las características de los alumnos son diferentes, esta escuela dice, no, nada más vamos a hacer la secuencia y temporalidad por cantidad para cumplir. Estos son nuestros mínimos. Mínimo, tienes que trabajar 3 de lenguajes, los que tú creas que conviene más trabajar con tus niños en este primer periodo. Son mínimo, puedes trabajar más, pero mínimo 3 para que vayamos en cumplimiento y que al final del año tú me digas, sí trabajé los 34, sí logré o sí avancé más de lo que me estaba diciendo mi programa sintético, porque decidimos trabajar con los del sintético. Y así, pero nada más tenemos la cantidad porque ya la educadora, cuando está con este menú, está preparando su platillo para la quincena, decide, tengo que trabajar por lo menos 3, o hago mi planeación del mes como planeen o por semana, pero yo tengo que saber que por lo menos debo cumplir con esto para cumplir con mi programa analítico de la escuela. Pero ya no me obligó mi directora a ver cuáles tengo que trabajar, me dijo, me dio la libertad de que yo decida, pero por lo menos 3 de cada campo. Por supuesto que se puede, porque además no es un mes, es un periodo de septiembre a noviembre, yo tendría que trabajar eso, pero ese, les digo, es el menú, es una forma en que se organizó el trabajo. Dice, los contenidos en el programa son referentes para organizar el trabajo y para valorar los avances. ¿Por qué les pongo esta frase que está en la página 66 del acuerdo? Porque aquí te dice, tú tienes que planear con base en los contenidos. Son el referente para que organices tu trabajo, para que hagas tu planeación, pero también para que evalúes. ¿Qué vas a valorar? ¿Qué vas a evaluar? Pues con base en los contenidos. Mi referente es, en este primer periodo trabajé estos 12, fueron los que estuve desarrollando con mis estudiantes y entonces son los que voy a evaluar y sobre eso se va mi reporte de evaluación, porque así está sistematizado. Bien, y entonces les decía, ya tengo mi menú, entonces están los cocineros, que son las educadoras, y los cocineros, ¿dónde lo hacen? En el plano didáctico. Fíjense, es el ámbito más poderoso de autonomía profesional del magisterio. Ahí en el plano didáctico es donde menos te tienen que decir lo que tienes que hacer. Ya quedó en el menú, ya nos reunimos con mis compañeros y con el director, ya pusimos todo lo que queríamos. Pero en el plano didáctico, déjame a mí, así lo dice la ley, porque el acuerdo está en el diario oficial de la Federación. Déjame cumplir con esa libertad y déjame a mí hacer mi platillo de lo que yo voy a trabajar en estos meses. Fíjense, chistoso, esta conferencia se llama Planeación con base en la nueva escuela mexicana. Y en lo que menos voy a tratar es en la parte de la planeación del docente. Porque lo importante es tener todo el sustento, lo que les dije anterior, y aquí ya estamos por terminar. Porque aquí es donde yo menos les voy a decir lo que tienen que hacer. Porque ustedes son quienes van a elegir lo que van a trabajar. ¿Qué ideas tenemos? Claro. Bueno, no hay un formato específico. Hace muchos años hasta te salía publicado qué formato y qué tenía que llevar tu planeación. Ahora no. Ya ahí depende del maestro, no te puedo obligar ni tu director, pero bueno, ya meternos en otros detalles, pero la planeación es propia, la debes de entender tú. ¿Qué no debe de faltar? Eso sí. Y esto está también en el documento y también lo encuentran, estos elementos los encuentran en el fascículo 6 de Mejor Edu. Ahí viene esto. ¿Qué no debe faltar? Y te dice que no debe de faltar
Fíjate, el problema, tema, situación, acontecimiento, lo que te dije, ¿te acuerdas que te dije que tenemos que tener un listado? Este listado que ¿te acuerdan? Fíjense, en la planeación no debe de faltar. ¿Qué problema vas a atender? Porque así estás diciendo, bueno, de lo que mi escuela está establecido en el programa analítico, yo voy a tocar ese tema en este proyecto o estos dos. ¿Para qué? Para que tú también vayas viendo a lo largo del ciclo, toques o atiendas la mayoría de los problemas, temas o situaciones. ¿Y qué otros elementos no deben de faltar? Pues qué ejes articuladores vas a tocar con ese platillo que vas a preparar para este mes o para esta semana, qué contenidos y PDA, ahí sí tienes que describir con toda la redacción qué contenido y qué PDA voy a estar trabajando, voy a estar desarrollando. Modalidades para la acción, qué metodología, a través de qué modelo lo voy a trabajar con mis niños. Y la evaluación, no debe faltar esto recuerden que van de la mano, planear y evaluar. Este es el libro que les decía que encuentran en la página de Conalitec, esa es la portada, se llama Modalidades de Trabajo, es de verdad un gran apoyo para todos los que van a planear. Te dice de verdad qué, cómo, cuándo, con quién, para qué, por qué, cómo evaluar. Ya está ahí la receta de cocina, tú eres el chef y vas a preparar, pero aquí hay una ayudadita. ¿Qué chef? No sé, bueno, a lo mejor algunos no, ¿verdad? Pero ¿quién no busca una receta? Aquí te va diciendo y viene aquí estas formas de trabajo que favorecen la intervención mediante proyectos y otras modalidades. ¿Qué les quería? Miren, esto. Está en la página 7, donde dice que a lo largo del tiempo en preescolar, bueno, las educadoras han tenido posibilidad de organizar diferentes formas de trabajo que son congruentes con el aprendizaje de los estudiantes. Esto favorece su intervención mediante proyectos y otras modalidades. Pero fíjense esta página 8. Dice, el trabajo por proyectos representa la modalidad sugerida para organizar el acompañamiento y la intervención docente, aunque no de manera exclusiva y monopólica. Cuando aquí el director te dice, no, aquí solo proyectos, oigan, ¿no? Ya la hegemonía aquí pasó, aquí ya podemos también nosotros proponer, tomar decisiones, ¿no? No es la única, no es exclusivo proyectos, pero sí la más importante, eso que no se nos olvide, porque te ayuda a concentrar varios campos. La verdad es que es fantástico el proyecto. Bueno, estas son algunas otras imágenes que ustedes pueden, otras vinculaciones, está la gamificación, también ustedes pueden buscar quién no ya usa estos juegos del Quizzes, el Socrative, muchos juegos que el Kahoot, muchos juegos que son digitales y que se utilizan, las memorias, las loterías. Hay un montón de aplicaciones en internet que te ayudan, que son de gamificación, que son con juegos en donde tú puedes abordar los contenidos, ¿no? Es otra metodología, es otra forma de hacer las cosas. Tenemos también la metodología 5E, que te ayuda muchísimo para trabajar todo lo que tiene que ver con ciencias y sobre todo para niños de preescolar y primaria baja. Te ayuda esa metodología. Es otra forma, que no viene en los cuando te dice entre otras, pues entonces ya ahí viene la autogestión y buscar otras. Está el modelo de aprendizaje en espiral, que también tiene que ver con algunos procesos para poder implementar alguna clase. Y tenemos, bueno, la metodología científica, que ¿quién no vimos por ahí el método científico, ¿no? Desde la primaria, secundaria, que también te ayuda para temas de ciencia. Y bueno, hasta ahí quedaría mi participación con respecto a planeación. Aquí nada más yo agregué, bueno, algunas cuestiones de evaluación. Sé que mi tema era solamente planeación. Ya, pues va de la mano. Yo les dejo aquí unas diapositivas más que tienen que ver con, son como 3, 4 diapositivas que tienen que ver con la evaluación como está marcada. Algo que también es complicado en esta parte de los documentos de la SEP. El único documento de la SEP que te menciona o que te da estos esquemas que les voy a presentar aquí está en el libro Sin Recetas de la fase 5. Solamente. No lo vas a encontrar en ninguna otra fase de la nueva escuela mexicana. Y esto es incongruente cuando todos los que evaluar, cuando te hablan de una evaluación formativa y el acuerdo te marca 2 parrafitos así de lo que es la evaluación y nada más te dice evaluación formativa. Y ahí ráscate tú con tus uñas, porque no te da elementos. Pero en la fase 5, si ustedes buscan también en Conalitec, en primaria, el libro Sin Recetas de la fase 5, van a encontrar estos esquemas.
Yo lo cambié porque el otro no me gustaba mucho como estaba, porque era toda una serie de, pero lo pueden buscar en la página 62 de Libros sin Recetas, van a encontrar las etapas clave del proceso de evaluación formativa. Es toda una lista de las cuatro etapas. Las 4 etapas para evaluar son planeación, realización, valoración y ajustes, y te va llevando de la mano para evaluar tus procesos con tus alumnos. Después viene este otro esquema en la página 64, que te habla de la evaluación formativa, es el proceso general de la evaluación en el aula. ¿Qué debe pasar en el aula todos los días o en el día a día en estos procesos de evaluación? Pues tiene que haber un inicio de la clase, o en el inicio de la clase tienes que motivar y orientar, tienes que establecer y socializar criterios, tienes que explorar, esto es parte de la evaluación. Tienes que, en el desarrollo de la clase, te van a dar estos procesos. Hay un ciclo en el que tienes que estar monitoreando, controlando, resaltando logros, promoviendo la autoevaluación, promover la coevaluación. Aquí suena plano, está en ese esquema, pero eso es lo que ustedes hacen, ¿sí o no? Cuando han ido a practicar o han visto a los maestros. Estás ahí viendo, ¿vas bien? ¿Cómo vas? Esta yo no puedo. No, sí puedes, tú mira cómo vas. Esto de la autoevaluación, tú ayúdale. Es coevaluación. Esta parte no debemos perderla de vista, porque tú ahí te vas dando cuenta, aunque no estás registrando lo que está haciendo Pedro y Juan no, pero te está dando cuenta de lo que tus niños están aprendiendo, lo que les está costando trabajo. Eso te está ayudando a evaluar, porque la evaluación formativa es constante y continua. El cierre de la clase con una retroalimentación. ¿Qué aprendimos hoy? Yo le parte, ¿no? Y ya para que no falte mi último comentario de preescolar. Yo les decía a las maestras de preescolar, ¿ustedes qué les dicen a los niños cuando ya se van? O todo el día que están trabajando con ellos. Nunca les dices, vamos a trabajar esto, vamos a aprender esto. Siempre le dices a los niños, vamos a jugar al lobo, vamos a jugar a los colores, vamos a jugar al arte, vamos a jugar a los pintores. Entonces, cuando llega la mamá y le pregunta a su hijo, ¿qué hiciste hoy? Jugué, que no es malo, porque el juego es un elemento fundamental para el aprendizaje, pero eso muchos papás no lo saben. Y para el papá que no está habituado con el término académico, con lo que nosotros hacemos, pues jugó, no hizo nada. Y entonces yo les decía a las educadoras, pues vamos a educar a los papás, pero también poco a poco les vamos a ir mostrando la importancia del juego, pero también cambiemos el vocabulario. Niños, vamos a salir a aprender a jugar el juego del lobo, vamos a aprender las reglas, vamos a aprender a respetar a mis compañeros. Hoy vamos a aprender a ser pintores, vamos a aprender sobre Frida Kahlo, vamos a aprender. Si tú todo el tiempo le dices a tus niños, vamos a aprender, estamos aprendiendo, hoy aprendimos, cuando le preguntas a su mamá, ¿qué hiciste hoy? Aprendí esto, aprendí las reglas, aprendí lo otro. ¿Qué va a decir la mamá? Ay, mi hijo aprende todos los días, porque todos los días me dice, aprendí. Tiene que ver con el vocabulario que usamos. De verdad, a veces el niño ni le cree a su mamá, no, lo que me dijo, mi maestra dijo que yo aprendí esto, yo lo aprendí, y se lo creen. ¿Sale? Bueno, otros esquemas, está el del papel del docente. Aquí en esta pirámide van a encontrar cuál es el papel del docente al evaluar. Ya no se los leo porque creo que ya se me acabó el tiempo, pero habla de fortalecer ese vínculo, de orientar, de valorar, saber preguntar. Otro esquema, fíjense, con este cierra los esquemas en la página 83, este está en la 71, este está en la 83. Te dice cuáles son los medios y técnicas. Y te dice que ahora en la nueva escuela mexicana los medios son escritos, orales y prácticos, las técnicas son el que no interviene, el que sí interviene, y bueno, ahí te explica. Esto, si ustedes se van más atrás, también había un esquema similar en el programa, en el plan de estudios anterior, y hasta venía dividido, como eran competencias, venía dividido a cuáles instrumentos eran conocimiento, cuál es habilidad y cuál es actitud, pero esa también es otra. Hoy tenemos esto, es lo que tenemos a la mano porque es lo que nos da la SEP, lo que está sustentado. Por supuesto puede haber otras más interpretaciones. Yo espero no haberles aburrido con lo que yo he aprendido en estos años y muchísimas gracias por toda su atención. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Doctora Ivonne, muchas gracias por su participación. Jóvenes,
nos gustaría saber si ustedes tienen una pregunta para nuestra ponente que hoy se engalana con su presencia. Allá creo que levantó. Hola doctora, buenas tardes. Un gusto escucharla. Mi pregunta es respecto a cómo se relaciona la planeación con los libros de texto. Somos afortunados cuando analizamos ya los libros de proyectos, mis proyectos, que cada uno de las fases tiene. Y pues bueno, mis proyectos sobre todo van de la mano de la metodología de proyectos comunitarios. Entiendo que, como usted ya lo comenta, son metodologías sociocríticas que son sugeridas y que cada docente deberá elegir, adaptar. Pero en relación a esa encuadre, a esa interacción que se debe de hacer entre los libros de texto y los libros de mis proyectos y la planeación, ¿cuál sería su opinión? Gracias, doctora. Mi opinión es muy superficial y se los voy a decir porque yo no he trabajado con primaria. Yo digo, creo que sí dijeron primaria, pero no, mi labor ha sido en preescolar. De hecho, tuve la oportunidad de participar en la elaboración, la creación de los libros de texto de preescolar y soy coautora de 2 de los libros en el proceso que se llevó en la SEP, que estuvo muy maquillado y déjenme decirles, ¿no? Digo, hoy en día, y sabemos ahorita, y no voy a entrar en la de política, hoy en día quien estuvo a cargo de los libros de texto, que es Marx Arriaga, ya no está dentro de la Secretaría de Educación Pública, materiales educativos, pero el proceso en el que a mí me tocó vivir fue como muy viciado, no nos dejaron realmente como de lleno poder proponer y poder dejar establecido en los libros lo que nosotros creíamos de lo que realmente sucedía, ¿no? Complicado esa parte. En la cuestión de primaria, lo que sí podemos decir es que los libros son una herramienta. Anteriormente con los programas era la base del trabajo para los maestros. Los maestros iban no por contenidos o por temas, ellos iban casi por páginas, perdón. Ellos decían, vamos a trabajar la página tal. Había maestros que poco explicaban o poco trabajaban los contenidos o los temas, sino que nada más se iban a atender páginas, y si no iban a acabar porque tenían para tal bloque tener que terminar para hacer la evaluación, dejaban de tareas. De tarea me elaboran de la página tal a la página tal, a veces sin explicar los temas o los contenidos. Con la nueva escuela mexicana da un vuelco esta parte de los libros de texto, que les digo, políticamente ahorita estamos como en el limbo, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si van a, porque como todo, no sabemos si a lo mejor nos digan, no, bueno, otros 2 años, porque ¿qué creen? Que sí se publicaron y los tenemos aquí en la bodega y hay que entregar para los siguientes ciclos escolares, ¿no? Y que después se genere una nueva situación o modificaciones a los libros, ¿no? Pero hoy en día, la filosofía del libro de texto es una herramienta, que es un apoyo, que aquí hay propuestas de expertos, que tampoco digo que no se hayan generado, sí, hubo propuestas de muchos compañeros que emitieron sus proyectos y que quedaron plasmados con una visión nacional y con una visión humanista, y que entonces te dice, a lo mejor, tal vez a veces como maestros nos bloqueamos o a veces decimos, ya no sé qué más decirles o de dónde más enseñarles, y el libro de texto te da todo un panorama de temas y contenidos de diversas formas en poder llevarlos a cabo, que es una herramienta más, es un instrumento que te permite fortalecer. Por supuesto están como proyectos y están esta parte de los diferentes ambientes, ¿no? El ambiente áulico, escuela, comunidad, y que entonces eso también le permite al maestro ir aportando lo que les decía, es que no solamente te vas a meter al aula, sino vas a ver en todos estos ambientes de aula, escuela, comunidad y a nivel nacional, ¿no? A nivel país y a nivel mundial. En el caso de preescolar igual están muchos temas, muchas temáticas en los libros de texto, pero igual a la educadora le dicen, tú planea tus proyectos y tú ve viendo qué ejercicios te pueden servir para fortalecer el tema que estás trabajando. Pero es solamente una herramienta, no es la base. Aquí cambia completamente la filosofía del libro. Y cómo usarlo, tampoco hay una receta o una guía que te diga con qué campos tienes que usar cada proyecto, no.
Por eso es aquí esa parte de la autonomía donde el maestro tiene que saber que tiene esa herramienta muy válida, que te sirve con sus limitaciones propias de la herramienta, pero que tú lo puedes potencializar tanto como tú quieras y tú puedas, porque esto de la autonomía tiene que ver también con esos niveles de conocimiento, de habilidad y de actitud, porque a lo mejor tú como maestro no sabes o no puedes, pero eso no quiere decir que ahí te quedes en tu zona de confort y dices, ay no, a mí ya nada más con estos que me dieron y yo los voy trabajando y así, no busco más. Hay quien se queda así, pero también hay maestros que sí se van a buscar otras formas, se van a buscar otras metodologías, usan esos proyectos de los libros de texto, pero también usan otras más. No sé si le aclaré lo que me preguntaba. Gracias. Mi pregunta sería, ¿qué cambios usted sugeriría para la nueva escuela mexicana, ya que plantea algunos escenarios muy complicados para la realidad que nosotros que tenemos como docentes en formación, ya que los alumnos ya no tienen participación activa, ya no hay trabajo colaborativo? Entonces, ¿qué cambios usted sugeriría para la nueva escuela mexicana? Más cambios en la nueva escuela mexicana, yo creo que tenemos que tener un cambio en este momento, todos y todas las maestras que estamos implementando este plan de estudios con relación a lo que tenemos que hacer. Yo en la experiencia que tuve, lo que yo veía es que muchas de mis educadoras, 80% en el sector, y me tocó trabajar con otros sectores y con otros niveles educativos porque estaba en consejos técnicos a nivel estatal. Y entonces me tocaba capacitar a jefes de sector, supervisores de todos los niveles educativos para las guías de consejo técnico. Y entonces tristemente me daba cuenta que si las autoridades, y en mi sector donde sí trabajaba con educadoras y directoras, no leían, no se iban a las fuentes principales, yo les decía hoy al comenzar esta conferencia, yo no les voy a decir lo que piensa Ivonne o lo que cree Ivonne, porque hay muchos autores que te hablan de muchas cosas, pero lo importante es el sustento, la base. A ver, ¿qué dijo la SEP o qué definió o qué escribió en sus acuerdos? Por eso yo les ponía toda esta parte y les voy a dejar, les decía las diapositivas, ahí tienen la página para que vean, bueno, así fue como se escribió que tenía que ser, que tenía que hacerse. Pero hay una desvinculación total, porque si el director lo entiende de otra forma, entonces el director ya ni siquiera se va a que lo lea el colectivo, ni él mismo lo lee o lo estudia más, y entonces él les dice, aquí las cosas son así. Este es tu formato de planeación, aquí me lo llenas y aquí planeas. Esto es lo que vas a trabajar. Y entonces no hay esta parte de la autogestión, de la lectura, del pensamiento crítico, que es fundamental en la nueva escuela mexicana, pero algo importantísimo no es que tú, ¿cómo vas a generar el pensamiento crítico en tus estudiantes si tú como maestro no te cuestionas, no te preguntas, no problematizas? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Qué me falta? Eso es fundamental hoy en día en el plan de estudios, problematizar, preguntar, cuestionar, decir por aquí lo hago, no lo hago así, está bien, está mal. Por supuesto, a lo mejor tiene algunas situaciones que pudieran como generarse de cambio, pero a mí me parece que si nosotros que lo aplicamos no cambiamos nuestra mentalidad, no abrimos el panorama, entonces vamos a seguir haciendo las cosas. La maestra que tiene 30 años de servicio y que dice que así le ha funcionado 30 años y lo quiere seguir haciendo así, esa persona te va a decir, programas van, programas vienen, nada más les cambian el nombre, dicen una cosa, pero luego es lo mismo, pero con otros nombres. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero eso tiene que ver con un cierre de mente, con una parte de no abrirte a cuestionar qué de aquí puedo yo resaltar, qué puedo yo trabajar y meterte de lleno a los documentos, porque ahí te va explicando. Muchas veces decían, ay, no es que yo no sé cómo trabajar un taller crítico, ahí te da el ejemplo y te da hasta la receta. Ay, no es que yo no sé qué es el programa analítico, métete a leer, ahí está en tu plan de estudios. Fíjate, salió en el acuerdo, después salió, te lo desmenuzaron en el plan de estudios. Ha habido reuniones, más de 2 años llevamos con consejos técnicos estudiando, trabajando. Es la primera vez, hasta donde yo tengo mi experiencia,
en que te dan un programa de estudio un año antes para que lo revises y lo estudies y lo implementes en el siguiente año. Eso no pasó con programas anteriores. Cuando llegó el programa 2004 en preescolar, te dijeron, estábamos en agosto, aquí está tu programa, empieza a planear con ese programa. Y no sabías qué onda. Con esta nueva escuela mexicana el programa llegó desde un año antes. Les decía, nos fueron cambiando los nombres y ya las ya cada rato, pero te iban dando adelantos, nos fueron avisando que venía un programa analítico, nos fueron avisando que venía codiseño, nos fueron avisando que venía colaboración. Discrepo un poco en lo que mencionas, de que no hay trabajo colaborativo, de que no hay pausa activa. A lo mejor tú lo mencionas porque algunos dicen eso, pero también tenemos que ser muy críticos en que si lo que dicen lo dicen porque es la voz populi, porque por ahí lo andan diciendo, o porque yo lo estoy viviendo en el aula, o porque soy yo la que me está faltando que haya esa colaboración entre todos, ese trabajo colaborativo. Porque por supuesto que en otros planes no quiere decir que no había, pero cómo lo hacía el maestro y hoy cómo lo hace. Entonces depende de uno cómo lo trabajes y qué tanto potencialices lo que está escrito. Porque lo importante es que el aula sea un aula viva. Y de esto te hablo hoy la nueva escuela mexicana. Que sea un aula viva y un aula que atienda esas situaciones que le hacen sentido a los alumnos. Es como a nosotros también. Vamos a una conferencia o vamos a un aula y si no me hace sentido lo que me están diciendo, si no tengo como ejemplos o no le encuentro línea, es más, hasta muchos de ustedes aquí pudieron no estar de acuerdo con lo que yo les diga y eso es importante. ¿Por qué? Yo no estoy de acuerdo con la definición que dice Ivonne. ¿Por qué? Porque yo he leído esta otra parte, tengo estos otros autores, pero puedo encontrar puntos en donde, bueno, esto sí coincido, o bien ya tengo esa postura, eso es lo que dice la SEP, pero no es lo que pasa en la realidad, porque también esa es otra. Puede estar escrito algo y lo que pasa en la realidad también puede ser diferente. Muchísimas gracias. Doctora Ivonne, muchas gracias por su participación. Para nosotros es un placer tenerla en casa. Es realmente una gran oportunidad el que los estudiantes que hoy nos acompañan, la planta docente, los directivos, tengan el privilegio de compartir la experiencia, el conocimiento, las recomendaciones. Para nosotros estos espacios son fundamentales y hoy agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Cedo el uso de este micrófono a la licenciada Leticia Gómez Alemán, subdirectora de Escuelas Normales. Gracias, pues agradecerte también a ti, doctora Ivonne, la participación y todo lo que nos aportaste el día de hoy. Si bien es cierto, el maestro Raimundo y una servidora estamos de acuerdo contigo, justo en esto, que mientras no abramos nuestra mente, mandamos toda esta parte del conocimiento que hoy por hoy dije, no va a pasar nada y eso también aplica en las escuelas normales, ¿no? Si queremos ver una dinámica más propositiva, más proactiva, que sea en beneficio de nuestros estudiantes y ese es un compromiso de los maestros normalistas, porque si queremos dar el mismo curso que veníamos dando y porque a mí me funciona esta forma de enseñar, pues no vamos a avanzar. Los chicos hoy por hoy nos llevan unos pasillos adelante en cuestión de tecnología y como docentes formadores de docentes en formación, sí tendríamos que estar actualizándonos. Yo lo he dicho en otros momentos, el maestro es como el médico, sí debemos de estar en constante actualización, estar leyendo, porque nuestros estudiantes tienen toda la información al alcance de la mano, del celular. Sin embargo, si nosotros estamos bien sustentados, bien preparados y nos actualizamos, nos vamos a poder dar cuenta cuando nuestros estudiantes nos entregan un trabajo que solo lo elaboró la IA, ¿no? Que no está mal utilizar la inteligencia artificial, ya lo veíamos en la conferencia también de ayer, es cómo yo le doy el uso adecuado a lo que hago como docente, que estoy formando a los futuros docentes. Entonces, también decirles en las aulas a nuestros estudiantes, no uses la inteligencia artificial, no va, definitivamente no va, porque entonces lo único que estamos delatando es que yo docente que lo estoy formando, no estoy actualizado y no le quiero entrar. Y yo sé que los chicos lo saben, ¿no? Y que algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero al final es la realidad. Nosotros tenemos que estarnos actualizando constantemente en muchas dinámicas que hoy por hoy son parte de nuestra cotidianidad. Es leer, es informarnos y qué mejor que ahora que se suma también la doctora Ivonne desde esa expertise, finalmente todos nuestros compañeros de básica tienen mucho más claro que nosotros el cómo trabajar
la nueva escuela mexicana. Nosotros no somos ajenos porque ahí van a trabajar la práctica nuestros estudiantes. Pero yo les he dicho a los directores, y lo decía yo también ayer en la reunión con los directores académicos, que de la nueva escuela mexicana conocemos tanto, ¿no? Entonces, están nuestros maestros, nuestros compañeros, en el caso de nosotros también de las subdirecciones regionales, ellos se han sumado cuando los han convocado y no debemos estar ajenos a lo que hay hoy por hoy, porque son nuestros chicos los que van a trabajar justo con todo esto. Yo le comentaba a la doctora Ivonne que nuestros planes y programas actualmente es el plan 2022. Si bien es cierto, la base no es la nueva escuela mexicana como tal, no significa que no está inmersa, porque yo recuerdo que la presentación del plan de estudios 2022 de las escuelas normales a nivel nacional se hizo a la par de este nuevo programa o plan de estudio de educación básica. Yo lo recuerdo porque estuvimos en estas sesiones. Entonces, también nosotros tenemos que reaprender y hay que involucrarnos porque nuestros chicos van a trabajar allá, pero no podemos estar ajenos lo que se hace en básica a lo que nosotros necesitamos. Yo les decía a algunos subdirectores regionales, nuestros estudiantes necesitan ciertos criterios en la planeación que nosotros necesitamos evaluarles porque están perfeccionando su práctica cuando van a las escuelas de básica federales y en estatales, porque en ambos subsistemas tenemos a nuestros estudiantes practicando. Pero aparte, nosotros tenemos que informarnos de qué más se requiere para que sea congruente lo que yo requiero evaluarle a él y que esa planeación no sea como desfasada. O sea, ¿cómo podemos hacer esta vinculación? Básica ya lo tiene muy claro, nosotros también tenemos que sumarnos y aprender con él. Entonces, yo es como agradezco nuevamente tu participación, doctora Ivonne, lo que nos has colaborado y lo que ella dice, estoy totalmente de acuerdo. Si no cambiamos nuestro pensamiento, si nosotros no nos volvemos proactivos en la parte cognitiva, no vamos a evolucionar. Y por eso nuestros chicos luego se quejan, ¿no? De que es que el maestro no nos da herramientas, de que es que el maestro no nos o nos prohíbe tal. ¿Por qué no nos sentamos con los estudiantes y los escuchamos un poco? Ellos nos pueden sumar también cosas, porque hay una parte de expertise que ustedes tienen desde el dominio del conocimiento en cada curso que imparten, pero yo creo que hay otra que también nos podemos sumar con nuestros estudiantes porque al final van a ser nuestros colegas, ellos van a estar también de este lado. Entonces yo creo que eso es algo que no debemos de olvidar. Nuevamente gracias a todos por participar. Vamos a cerrar para entregar la constancia y un pequeño presente que tenemos para la doctora Ivonne y posteriormente estaríamos cerrando esta etapa del congreso y yo de mi parte agradecerles a todos su participación, su colaboración y que todos tengan un muy buen regreso a sus destinos. Espero que no les toque lluvia porque ha estado lloviendo un poco intenso en ciertas zonas para que igual puedan regresar con bien a sus destinos y a sus escuelas normales. Entonces, esa va la palabra y el micrófono a la maestra Moni. Discúlpenme, les voy a dar un comercial. Tenemos el sitio, hay un multisitio, bueno, más bien un sitio donde se va a alojar toda la información del Congreso. Se los voy a hacer llegar a los directores vía oficio, porque ahí se están subiendo las relatorías, se están subiendo, bueno, ya están también los banners de los ponentes, las presentaciones que ellos nos han estado compartiendo y todas nuestras conferencias desde el día de ayer y hasta el día de mañana se van a subir en el canal de YouTube de la Dirección General de Educación Normal. Les haremos llegar los links porque sé que algunos estuvieron interesados, no podían venir todos los días, para que también las compartamos con nuestras comunidades y puedan revisar ahí el contenido de nuestros ponentes que tuvimos a bien invitar para que ustedes lo tengan como referencia. Lo que decía la doctora Ivonne que nos va a dejar, se va a subir también ahí al sitio para que ahí busquen la información y en este caso pues todos tengan acceso a lo que se hizo en este congreso y pues de alguna forma, ya que no pudimos participar en todas las mesas o en todos los días por las diferentes dinámicas, pues ustedes también tengan acceso a la información en general de todo el sitio de este congreso. Muchas gracias. Les vamos a invitar, por favor, a ponerse de pie. Vamos a tomar una fotografía de todo el auditorio. Ok. Vamos a hacer entrega, por favor, de un presente en manos de la licenciada Alicia Gómez Alemán. Muchas gracias, pues quiero entregar este presente como atención
a la participación de la doctora Ivonne, que a nombre también del licenciado Raimundo Sánchez Bala, que es nuestro director general, pues le hacemos llegar para que de alguna forma quede ahí muy claro nuestro agradecimiento porque se sumó con nosotros, porque sabemos que su agenda también es bastante saturada y la verdad es que el que te has hecho un espacio para nosotros era muy importante. Le voy a pedir a Moni que me ayude a leer este reconocimiento que le vamos a entregar a la doctora Ivonne, por favor. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y la Dirección General de Educación Normal otorgan el presente reconocimiento a Ivonne Velázquez Mora por haber impartido la conferencia Planeación Didáctica en el marco de la nueva Escuela Mexicana, en el marco del 5º Congreso Estatal de las Escuelas Normales, Pensar, Investigar y Formar en Tiempos de Cambio. Lo firma el Director General de Educación Normal, licenciado Raimundo Sánchez Zavala. Un aplauso, por favor.